¿Qué es el cuerpo? ¿Qué relación de este cuerpo, persona, sujeto individual, territorio, sujeto colectivo? ¿Cómo miras esto? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver, porque digamos en las sociedades modernas y en las ciudades sobre todo, yo creo que hay una separación absoluta del cuerpo con el territorio, y eso nos aliena de múltiples formas, ¿no? Desde la forma en que nos relacionamos unas con otras, la forma en que nos alimentamos, la forma en que nos violentamos también. Entonces, y la forma también en que creemos que los seres humanos somos la cúspide de la cadena alimenticia y que merecemos someter a toda toda la naturaleza y a todo el entorno a nuestra voluntad. Entonces yo creo que esa es una visión patriarcal, y es una visión patriarcal capitalista del mundo que ha afectado tanto a la madre tierra como a los cuerpos de las mujeres, porque es este sentido de apropiación, ¿verdad? Esto es mío, yo lo voy a usar para lo que me sirve. Esto es mío, lo voy a usar para lo que me sirve y lo que no lo desecho. La violencia, por ejemplo, que se da en contra de los cuerpos de las mujeres, de las hembras humanas, es igual que la violencia que se hace en contra, o incluso peor, a veces la violencia que se da en contra de las hembras de otras especies, como las vacas, las gallinas, los cerdos, que son animales que estamos como que muy habituados a violar, a hacerlas parir en contra de su voluntad, a bebernos su leche, la leche de las vaquitas, por ejemplo. Entonces yo creo que a mí precisamente el feminismo me ha abierto muchísimo la mirada a entender mi cuerpo como un territorio que se extiende también en todo lo que me rodea, y de entender también cómo este despojo territorial y cómo se le extrae a la tierra los minerales, cómo se decide sobre ella, es lo mismo que ha hecho la humanidad con los cuerpos de las mujeres, ¿verdad? No podés planificar tu maternidad, no podés decidir cuándo querés o no tener un hijo, no podés decidir si querés tener una relación sexual consensuada con tu pareja o no. Digamos como que toda una cultura que ha hecho lo mismo que los humanos hemos hecho con la naturaleza, sin preguntar, sin sentir, sin pensar, irnos sobre ella. Entonces yo creo que esta separación ancestral que tenemos desde hace muchos años ha hecho, digamos, que como seres humanos consideremos a ciertos cuerpos con más valor que otros, y ciertos cuerpos con más, pues sí, valor y uso. Hay otros cuerpos que usamos más que otros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para nosotras puede ser muy normal comer carne, cerdo, pollo, pero no un perro, no un gato. ¿Por qué? ¿Verdad? O sea que también hemos puesto como ciertas... ¿cómo se diría? Relaciones verticales entre los cuerpos, ¿verdad? Entre cuáles sí y cuáles no. Por poner un ejemplo, ahora el año pasado tuve la oportunidad de ir a Canadá, y pude conocer a varias First Nations, de primeras naciones por allá. Y era increíble cómo, por ejemplo, las desapariciones de mujeres indígenas en Canadá eran una constante, mientras que las desapariciones de mujeres o los asesinatos de mujeres blancas no eran resueltos, no correspondían al mismo patrón. ¿Por qué? Porque los cuerpos de las mujeres blancas están en una posición de superioridad respecto a los cuerpos de las mujeres indígenas en ese entorno en Canadá, donde uno dice, ay, pero tienen un presidente feminista. Pues no, ¿verdad? Los cuerpos de las mujeres indígenas ahí están en una posición de inferioridad donde ni siquiera tienen ellos, con toda la capacidad que tienen, investigar qué pasó con los cuerpos de estas mujeres. Entonces yo creo que esto es lo que ha causado el capitalismo. También jerarquías respecto al color, ¿verdad? ¿Qué cuerpos son más válidos? No son los cuerpos blancos, ¿no? Y los cuerpos como los nuestros son minimizados en esta estructura como desigual. Entonces para mí tiene muchísima relación el territorio con esto, porque nuestro territorio colonizado ha sufrido mucho nuestro territorio, porque ha visto que los mismos pueblos originarios de este territorio son los pueblos que ahora sufren más, ¿verdad? Mientras que los invasores son los que tienen toda la riqueza, son los que tienen todo el poder, son los que tienen el ejército y la policía a su favor, por ejemplo. El ejercicio de la violencia sobre las mujeres, que has tocado como uno de los temas centrales hoy en el continente, pasa por una suerte de despojarle a las mujeres de su propio cuerpo, apropiarse de ese cuerpo ajeno. Algo parecido ha sucedido en la historia de la invasión nuestra y luego en las repúblicas con el despojo del territorio indígena, y mucho más, tú lo señalabas, si eres además indígena y mujer.
En el caso de Guatemala y Bolivia estamos hablando de dos países que tienen un elemento en común, una altísima población indígena, que ha sufrido siglos de discriminación, de proceso colonial, de explotación, de robo de sus riquezas, pero además en Guatemala agravado por un nivel aún mucho mayor de genocidio. Y es conocido tu trabajo también sobre estos temas. Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que una de las cosas más terribles que han ocurrido en Guatemala, como tú comentas, aparte de la invasión europea, han habido incluso varias invasiones europeas. No es solo la que vino con los primeros colonizadores españoles, sino una recolonización que hubo en 1800 por parte de invasores alemanes, a quienes el presidente, por ejemplo, los importó para mejorar la raza. Así lo decía, ¿verdad? Para mejorar la raza vamos a traer hombres blancos para que vengan a colonizar estas tierras. Entonces, han habido una serie de... Yo creo que una cosa que ha pasado en Guatemala es que el poder siempre ha estado en mano o de blancos o de mestizos. Y allá a los mestizos se les llama ladinos. Luego, si quieren, les cuento un poco más sobre la palabra, porque yo tengo un disco que se llama Alma Mestiza, donde problematizo un poco sobre el mestizaje, ¿no? Porque allá las personas que no somos indígenas o que hemos sido educadas como no indígenas, se nos enseña que somos ladinas. ¿Y qué es ser ladina? Es no ser indio, sobre todo. No, es no ser indio. Entonces es una identidad basada en la negación, en no soy, no soy, no soy. Entonces estás negando tu propia raíz, estás negando tu propio reflejo en el espejo, es lo que digo ahí, ¿verdad? O sea, te ves en el espejo y te ves con los ojos del colonizador y decís no soy indio. Y este rechazo, ¿verdad?, ha causado también una apatía muy fuerte entre las personas no indígenas hacia las indígenas, lo que permitió finalmente que el genocidio se consumara, porque un genocidio solo puede ocurrir si hay una población cómplice, callando, viéndolo todo y no diciendo nada. Entonces, la sociedad guatemalteca permitió y promovió el genocidio cultural hacia pueblos indígenas, cultural, económico, territorial, espiritual, ¿verdad? Y en los años 80 esto se agravó con una guerra. La guerra empezó desde 1954 con una invasión de Estados Unidos, porque en Guatemala del 44 al 54 vivimos un proceso revolucionario que se le conoce como los 10 años de primavera en el país de la eterna tiranía. Y en esos 10 años hubo muchos avances que a Estados Unidos no le gustaron, ¿verdad? Entonces ellos organizaron un golpe de Estado y en 1954 derrocan al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán y entra una política anticomunista que golpeó muchísimo también a los pueblos indígenas y campesinos que habían adquirido tierras a partir de una revolución agraria, préstamos, y se habían hecho muchos sindicatos campesinos, o sea, se había empoderado muchísimo la clase campesina. Entonces, a partir de 1954 empieza una serie de dictaduras militares que lo que van a hacer es instaurar una política y una cultura anticomunista en el guatemalteco promedio, ¿verdad? Entonces, el guatemalteco promedio, y lo digo en masculino porque es hombre, es racista, es ladino obviamente, ama al ejército, es muy militarista, es muy conservador, es muy religioso, es muy machista también, ¿verdad? Y tiene un rechazo profundo por los pueblos originarios, profundo. O sea, puede decir allá toda la gente ahora que salió un programa diciendo, wow, vean, los mayas tenían unas estructuras más grandes de lo que pensábamos todos, oh, wow. Y ellos pueden decir, wow, los mayas que hicieron aquellas grandes pirámides hace 1000 años, pero igual tratan con el desprecio absoluto al indígena que está caminando desde su comunidad a la ciudad para exigir tierras. No es decir, me estás causando tráfico, no puedo ir a mi lugar de trabajo, no me importa, no me interesa tu vida, no quiero saber nada de ti. Entonces, siento que esa esquizofrenia que existe en el ladino, ¿no?, de no reconocerse y de no reconocer a la mayoría de la población y además de detentar el poder, ha hecho que las políticas genocidas sean una constante en nuestra historia. En 1980, estamos hablando, el periodo más fuerte fue entre el 80 y el 82, donde se desaparecieron básicamente 700 pueblos, donde llegaba el ejército y aplicaba la tierra arrasada, se llamaba, que era básicamente pues lo que dice, tierra arrasada, matar a todo el mundo, quemarlo todo, violar a las mujeres, ¿verdad? Porque la violación sexual fue utilizada como una arma de guerra en contra de los cuerpos de las mujeres. Entonces, son pueblos
que ahora se encuentran luchando dentro de estructuras del Estado mismo para que haya un resarcimiento, para que haya justicia, para que ese tejido que se rompió en la sociedad pues pueda ser reconstruido. Y yo hablo de eso en mi música, bueno, no solo porque es mi país y porque cualquier persona en mi país que haya sufrido eso me duele, me golpea, me lastima, sino también porque en mi familia mi tía, la hermana de mi papá, ella fue parte de un movimiento guerrillero y ella fue desaparecida en 1981, detenida, desaparecida por el ejército de Guatemala, al igual que 45,000 casos más registrados. O sea que pueden haber muchísimos más desapariciones forzadas que no están registradas. Pero el caso de mi familia es el caso de 45,000 familias más que dieron su testimonio. Uno de tus temas, como dices, tu música habla de esto, es la cumbia de la memoria. En Guatemala sí hubo genocidio. Ríos de sangre en los que lloró la tierra después de tanta masacre en tiempos de la guerra. Y no pienses que esto se quedó solo en los 80. Tantos pueblos arrasados de una forma tan cruenta, tan violenta la manera de quitarle agua al pez. El ejército asesinó una y otra vez. Como piensan desde el odio hacen todo al revés, defendiendo intereses de los ricos. Tal vez usted no se haya dado cuenta, pero el exterminio a pueblos mayas tuvo intención de genocidio. Plan Sofía lo decía, y de matar mayorías. Qué casual que en esas tierras hoy haya minería. Fusiles y frijoles para reeducar, son campos de concentración para latinizar. Ríos Montt, no lo niegues, te vamos a juzgar. Cuántas veces necesario voy a testificar. Claro que sí, sí hubo genocidio, lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, sí hubo genocidio, lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Es genocida, no soy yo. Nunca podrán imponer amnesia histórica en nuestra memoria colectiva. Yo estoy luchando. Los genocidas no somos nosotros. ¿Qué cara tienen ellos que no hubo genocidio? Sí hubo genocidio porque El genocida es Ríos Montt. El pueblo Ixil ya te llevó a juicio. La jueza Jazmín Barrios dijo él sí lo hizo. Durante días escuchaste el suplicio de gente tan valiente que se niega al olvido. El poder logró que se anulara el proceso. Empresarios, dinosaurios forzaron el retroceso. Lo que ellos temen es que ya perdimos el miedo. Renacimos de la tierra con todos nuestros muertos. Claro que sí, sí hubo genocidio, lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, sí hubo genocidio, lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Genocidio no es ya solo una lucha de nosotros en el país, sino que también es un reclamo en el mundo que se juzgue y se condene a los genocidas en Guatemala. Sí hubo genocidio.